en su capítulo 3, el versículo 22, hermanos, y 23. Dice el libro del profeta Daniel, capítulo 3, el versículo 22. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Qué dicha contar con el amparo de Dios y su palabra. Dice el 22: como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, y dice que las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrad, Mesad y Abednego. A estos tres varones, Sadrad, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Alabado sea Dios. Pueden, hermanos, sentarse, y yo quiero que en base de estos versículos que hemos leído podamos nosotros entender la manifestación de Dios dentro de un horno, la manifestación del Dios dentro de un horno. Es importante, hermanos, que podamos conocer la historia y podamos familiarizarnos con ella. En algún momento de la vida es necesario que nosotros entremos a un horno para que haya revelación de Dios. Hay personas que dicen: Dios me habló, Dios me dijo, y usted los conoce como una comodidad maravillosa. Buen manjar, buena casa, dormido, y todavía tienen el valor de decir que Dios les habló. O sea, Dios siempre va a hablar. Pero si usted ve el Antiguo Testamento, va a encontrar historia que a los que Dios les habló, con los que Dios trató, fue con personas que sufrieron, que pasaron el fuego de la prueba, pasaron la agonía de la vida. Y si quieren que Dios les hable, y si quieren que Dios los bendiga, y si quieren tener revelación del Señor, es importante pasar por la prueba. Eso es así. En estos versículos que hemos leído es parte de la historia de la tierra de los caldeos. Estos versículos que yo he leído y usted escuchó y leyó en su Biblia es la historia de los caldeos. Era el rey Nabucodonosor. Esta tierra había traído prisionero algunos hebreos para que pudiesen ser parte de la educación de Babilonia. Y la historia caldea revela que entre estos prisioneros estaba Daniel. Daniel, quien es el profeta que escribe su obra, y entre este Daniel habían 3 varones. Estos varones se llamaban Misael, Azaría y Ananía. ¿Cómo se llamaban estos varones? Exacto, Misael, Azaría y Ananía. Y los llevaron prisioneros para Babilonia
porque el rey Nabucodonosor se le había ocurrido apartar a estos jóvenes para que pudieran participar de las líneas académicas. La pregunta es, ¿por qué los habían apartado? Bueno, porque tenían un rango académico. Misael y Azarías y Ananías, según la historia, manejaban idiomas como el caldeo, manejaban el idioma de los griegos, manejaban el hebreo, y manejar el idioma de los caldeos era como que usted hoy hable ruso, usted sea un traductor de los rusos, usted sea una persona que hable 5 o 6 idiomas. Por eso es que los llevan prisioneros, porque el rey Nabucodonosor quería tenerlos como una fuente académica, y sin embargo, para que ellos marcaran diferencia y no se confundieran, y que los mezcló entre el rango de los caldeos con su religión, les cambió nombre. Y les cambió el nombre y les puso Sadrad, Mesad y Abednego. Esos nombres son de los dioses de los caldeos, hermanos y hermanas. Y aunque el mundo nos señale, y aunque Satanás quiera cambiarlo de rumbo, y aunque nos cambie el nombre, pero no nos puede cambiar el corazón. El corazón solo lo puede cambiar el Evangelio y el Señor Jesucristo. ¿Entienden eso? A Ananías, a Misael y a Azarías le cambiaron nombres para poder identificarlos con la parte de la religiosidad de los caldeos. Pero esa consagración religiosa no les quitó a ellos la inspiración para poder servir a Dios. 2, nadie debe de quitarte la inspiración y el deseo de servir a Dios. Nosotros no debemos de confundir las cosas. Una cosa es religión, otra cosa es cristianismo. Una cosa es dogma, otra cosa es salvación. Nosotros no confundimos los términos. Cuando usted lee Biblia y ya está en el Evangelio es como algo que te quitan las escamas de los ojos. El Evangelio es algo como que te cambian todas las entrañas del corazón y Dios coloca un corazón nuevo. Todo aquel que es cristiano y evangélico vive una vida feliz. ¿Cuántos son felices en el Evangelio? Nosotros no podemos dudar eso. Nosotros somos felices por ser evangélicos. Y un hijo suyo que nazca dentro del Evangelio, ¿quién le puede cambiar ese rango? Nadie. Nadie. Hermano, nadie le puede cambiar su doctrina, su forma de ser. Y aunque, hermano, a Sadrad, Mesad y Abednego le pusieron nombres de dioses, pero ellos siguieron sirviendo al Señor. Eso dice la Biblia cuando el rey Nabucodonosor llegó a su opulencia. ¿Saben qué es opulencia? Estoy hablando en un término bien fácil de entenderlo. La opulencia es vivir cuando lo tienes todo en la vida. Eso, alcanzó todo. Eso es opulencia. Dice, ese hombre vive en una opulencia. Los presidentes, por ejemplo, se pueden ir para cualquier país hoy. Tienen su avión privado. Usted dice, el presidente de la República. No, hermano, no está aquí. No está aquí, anda en Europa, anda por Francia, anda por Jamaica, por Luxemburgo. Nosotros que la creemos que está aquí. Ellos viven en una tremenda opulencia. ¿Cree que van a comer lo mismo que yo como? Frijolito con arroz. No, hermanos. Comen pierna de cordero. Ellos van a otro país y el menú de ellos es especial. Y usted es fanático. No, hermanos. Si como, hermanos, cuando hablamos de la opulencia del rey Nabucodonosor, es incomparable. Nabucodonosor tenía opulencia, era muy rico y era poderoso. Pero se le ocurrió una idea al rey Nabucodonosor. Estableció un culto que fuera válido
para toda la región de los caldeos. Porque toda persona que vive en opulencia tiene ocurrencia. Y la ocurrencia es, digan conmigo, endiosarse. Esa es la ocurrencia de una persona que vive en opulencia. Endiosarse. Para que la gente lo adore, para que la gente lo admire. Porque el culto que el rey Nabucodonosor instaló fue válido para toda Babilonia y para todos los caldeos. Bajo este culto mandó a construir una imagen de oro. Construyó una imagen de oro. ¿Cuántos metros creen ustedes que medía la imagen? 1 metro de ancho y 3 metros, hermanos, de ancho. 3 metros de ancho y 66 metros de alto. 3 metros de ancho y 66 metros de altura. Y esa imagen que construyó el rey Nabucodonosor era de puro oro. Era de oro. Sus manos, su nariz, hermano, el escultor que construyó esa imagen de Nabucodonosor era un tipo brillante. Le hizo el rostro igual, le hizo sus manos igual, que opulencia. Y era un símbolo de grandeza y de su poder. Porque cuando la persona llega a la opulencia, y de la opulencia pasa a ser un déspota, y de un déspota pasa a ser un dictador. ¿Qué se le ocurre a un dictador? Hacer una imagen. Hacer una imagen. Era un símbolo de grandeza. En lo que hacen, hermano, que las personas lo puedan adorar y lo puedan admirar. La fama y el poder echa a perder el buen corazón de la gente. Es mejor que Dios te tenga comiendo con una manita y te tenga a unos granitos. Si Dios les da opulencia a los cristianos, se van. Con que aquí hemos visto gente insensible, porque compró un carrito, ya no tienen tiempo de estar en la iglesia. Por un vehículo se han enloquecido, ya no quieren ser creyentes. ¿Y qué vale eso, hermano? ¿Y qué significa eso? Eso es opulencia. Eso no es nada, hermanos. Si ya fuera usted hijo del presidente Trump, ya nos hubiera ahorcado a todos. Hay gente que se la cree, que la sabe toda y que la tiene toda. Lo que ustedes no saben, que Dios es grande en el cielo y en la tierra. Él quita y pone reyes. Él es el único rey poderoso. No hay nadie igual que nuestro Dios que está en los cielos. Esa tremenda opulencia de Nabucodonosor lo llevó a hacer la imagen 66 metros de alto y 3 metros de anchura. ¿Por qué, hermano? Y el día que inauguraron, porque llegaron el tiempo de poder inaugurar a la imagen, al rey se le ocurrió otra idea de traer una banda musical. Y trajo una orquesta de los caldeos para que al sonar la orquesta y al sonar la música, todos los caldeos y los de Babilonia se postraran ante la imagen para que la puedan adorar. La orquesta empezó a cantar y a sonar, y todos los caldeos empezaron a arrodillarse y todos empezaron a adorarlo. Y todos empezaron a glorificar la estatua del rey Nabucodonosor. Pero habían 3 muchachos, solo quedaban observando. Todos se arrodillaban, menos Sadrad, Mesad y Abednego. Los quedaban viendo a todos así de reojo. Les decía, qué bonito, cómo están adorando la estatua del rey Nabucodonosor. Sadrad, Mesad y Abednego no adoraron la estatua. ¿Por qué? Ellos son israelitas. Ellos conocen la ley de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Ustedes conocen las reglas de Dios.
Y les digo hoy en esta mañana, señores que están en radio, que están en los medios, iglesia que está reunida hoy en esta casa de oración, nosotros somos diferentes. El demonio no puede tocar a un cristiano. El infierno puede ser estremecido contra usted, pero usted debe de ser fiel al Señor Jesucristo. ¿Cuántos son fieles a Dios, hermanos? Sadrad, Mesad y Abednego no se inclinaron a adorar a la estatua. El primer mandamiento que Sadrad, Mesad y Abednego sabían es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo siempre hago una pregunta con mucha gente que hablo y les digo: ¿y ustedes dónde apartan ese versículo? ¿Cómo me lo pueden explicar? Como la gente que discute Biblia tiene que ser teóloga y tiene que ser un apologético, y un apologético me puede a mí explicar esto. ¿Y ustedes cómo explican el versículo de Éxodo 21? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Sadrad, Mesad y Abednego sabían la ley, y por eso que no se arrodillaban. Usted, sabiendo la ley, no puede cometer el error. Está bien quien no conozca la palabra. El que no conoce la Biblia comete miles de errores y Dios lo ha perdonado. Pero si usted ha venido hoy en esta mañana, es para que Dios le hable a su corazón y estemos firmes en lo que creemos. Sadrad, Mesad y Abednego sabían el primer mandamiento: no tendrás dioses. Y el segundo mandamiento es: no te harás imagen de lo que están en los cielos y abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, y dice: no te postrarás ante ellas. ¿Por qué no se arrodilla Sadrad, Mesad y Abednego? Porque son israelitas. Y convencer a un israelita que adore a otro Dios, no lo hará nunca. Para ellos Yahvé es su Dios. Convencer a un judío que Alá es Dios, no pueden ellos. Convencer a un judío ortodoxo que hay otro Dios, no lo puede hacer. Porque los judíos no aceptan otro Dios. El único Dios de los judíos se llama Yahvé. Y para nosotros el único Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Yahvé, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, Adonai, el todopoderoso. Pido un aplauso fuerte a Jesucristo. Alabado sea Dios por siempre. Hermanos, al escuchar la música de todos, la orquesta, Sadrad, Mesad y Abednego no se arrodillaron porque sabían los mandamientos. Ellos se negaron a esto. Qué tremendo es tener que negarse a algo que nosotros no estamos acostumbrados. Cuando usted no está acostumbrado, se niega a algo que va con los principios. Y la tercera lección: nadie puede convencerme a mí, tampoco nadie puede influir sobre mí en los principios. Si todos los cristianos tuviéramos principios bíblicos y principios espirituales, no confundiéramos a la gente. El problema es que los confundimos a los demás. ¿Por qué los confundimos? Porque no tenemos estable nuestra identidad. Invite a usted a un mormón que venga al culto. Invite a usted a un musulmán que venga a la iglesia. No lo va a hacer. Invite a una persona que pertenezca a la luz del mundo para que sea evangélico como nosotros. Nunca lo va a hacer. Vaya a convencer a una persona que estudia el Islam para que se convierta al evangelio. Si no es el poder de Dios, no se convierten. Eso se llama influencia. Y quiero decirles hoy, en esta mañana, que lo mejor que la iglesia debe de tener es influencia de la palabra de Dios.
Si usted es influenciado, si usted oye palabra y escucha palabra y lee palabra y se mete la palabra en el corazón, nada ni nadie nos podrá mover de la roca inconmovible que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Convicciones profundas. Estos jóvenes fueron denunciados ante el rey. Y fueron denunciados ante el rey. ¿Por qué fueron denunciados? ¿Por qué los reportaron ante el rey? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando empezó a tocar la orquesta y empezaron a cantar los músicos, todos los de los caldeos, los de Babilonia, pequeños y grandes, rango profesionales, empezaron a arrodillarse ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. ¿Por qué no lo hacen? Porque conocen los mandamientos de Dios, porque son judíos, porque son israelitas. Y ahora los denunciaron. Los denunciaron porque no adoran a la estatua. ¿Y por qué los denuncian? Digan conmigo, porque les tenían envidia.